Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevot Malhuto Leolam Baed. Amén. Dice acá, vamos a empezar. Voy a empezar orando. Quiero pedir también por la vida de Reinaldo, por su salud. Padre amado, Señor, yo te agradezco. Tú eres fiel, nuestro único Dios verdadero, para quien es el todo de nuestra vida. Nuestra vida misma te pertenece, eres nuestro respirar, la vida. Te amamos sobre todas las cosas, te adoramos. En esta tarde estamos reunidos en tu santo nombre, para exaltar tu nombre, para decirte que tú eres nuestro Dios, nuestro amado, que queremos seguir tus preceptos, que queremos ser esa familia viva en ti. Y como esa familia viva, Señor, nos unimos en oración, en clamor y súplica por la vida de Reinaldo, porque tu mano poderosa sea sobre su vida, restaurando sus fuerzas, restaurando, Señor, su cuerpo, su voz, Padre, para que juntos sigamos adelante, Señor. Oramos también por toda la familia, por todas las necesidades, Señor, de esta familia de Prepárate 180. Te damos gracias, te rogamos por nuestras familias, quienes te conocen y aún están por conocerte, Señor, que tú vayas afirmando nuestros pasos en el conocimiento tuyo y de tu palabra en Yeshua, que es el cumplimiento vivo de la misma. Te damos gracias, Padre bendito, te adoramos y te entregamos este tiempo para tu gloria, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías y Salvador. Amén, Señor. Amén. Bueno, aquí vemos, nacerá una nación de una vez. En Isaías 66:7 dice la palabra, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Muchas veces pensábamos, y justamente hoy preguntaba y decía, pensaba que el Señor en medio de muchas naciones que ya existían, miró y escogió una nación que ya existía. No, eso ya lo he ido comentando con el grupo, pero hoy de verdad abro esta presentación con eso. No escogió una nación de entre las naciones. Él hizo nacer una nación. Hizo nacer esa nación de Israel. ¿Y dónde consolidó ese nacimiento de una nación que necesita gobierno, población, territorio y sus normas? Fue en Sión, cuando el Señor en ese pacto estaba consolidando y entregando sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus normas, sus estatutos. Ahí el Señor nos estaba dando toda esa bendición de, de saber que teníamos esa nación santa y teníamos que ser parte de ella. Para eso, el Señor quiere que recuperemos nuestra herencia. Tenemos el manual de las fiestas, como dijimos, acabamos de pasarlas, pero para de verdad celebrar esas fiestas ha sido necesario, y si no lo has hecho, te animo a que tú vayas recuperando tu herencia de identidad en la nación del pacto, Israel. En Romanos 9:23 dice que de este modo manifiesta las riquezas de su gloria en aquellos a quienes hizo objeto de su amor y preparó para esa gloria. Efesios 2:18 y 19 dice, unos y otros, gracias a Él y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Ya no son, por tanto, extranjeros o advenedizos, son conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios, como somos tú y yo.
¿quién es aquel que preparó para esa gloria? ¿Quiénes son el pueblo consagrado, apartado y dedicado para su propósito, que es familia de Dios? Consagrado quiere decir ser apartado, ser dedicado para su propósito. Y en este mundo que estamos andando, qué difícil, de verdad, vivir como hijos consagrados, apartados, diferentes, santos, que quiere ser diferente y dedicados para su propósito. ¿Y qué es la familia de Dios? ¿De dónde nace esa familia de Dios? ¿Cuándo es cuando nace la familia de Dios? Pues nuestra identidad, la identidad de cada persona, que definitivamente cuesta encontrarla. Mucha gente no la puede encontrar porque hay una sola identidad verdadera. Nuestra identidad define nuestra personalidad. Esto es muy interesante. Porque ¿qué es la identidad? Es la esencia de la persona. Está cohesionada con la personalidad, con lo que tú eres, con lo que tú haces, cómo vives. Sean santos como yo soy santo, dice nuestro Padre. Y esa personalidad y esa identidad es moldeable ante las experiencias de la vida. Siempre comparto que tenemos dos caminos en la vida cuando tropezamos en problemas. Una manera de enfrentarlos es sumirse en una tristeza profunda, la cual es la tristeza del mundo, y si nos dejamos llevar por ella, puede llevarnos a una muerte. Pero la manera correcta de pasar toda adversidad, de tener una personalidad conforme al corazón de Dios, donde Yeshua se reflejaba en la cruz y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puedo no estar comprendiendo todo lo que está sucediendo, pero quiero hacer tu voluntad, quiero ser libre, quiero ser firme, porque quiero llevar tu identidad verdadera en lo que es la característica de mi persona y mi personalidad, es ir al Padre en Yeshua, a su palabra, a su salvación, a sus planes, a sus propósitos, a la oración, a la palabra, a fortalecernos y a salir adelante, entendiendo la esperanza viva que Él nos ha dado. Esta identidad, cuando la encontramos, nos responde a quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. De verdad, recientemente vi una película española donde define las diferentes generaciones, desde los 2 años hasta los 20 de los hijos de ahora. Como dice la palabra, hay de las que críen y estén encintas en aquellos días. Es una diversidad de caracteres y de personalidades durísimas, donde uno de los niños de la película todo el tiempo se preguntaba, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Porque es una generación que sí quiere encontrar su identidad, pero no puede hacerlo y se está preguntando todo el tiempo. En Efesios 2, 8 al 10 dice, en efecto, han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Creo que esto describe absolutamente la personalidad a la que Dios nos va a hacer crecer, no nosotros. Él por su poder y por su espíritu nos va a llevar a la estatura y plenitud de Yeshua para que hagamos el bien que Él mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Y generalmente decimos, y el comentario que se escucha por todo lado es, vivimos en una sociedad, en un mundo tan difícil, con tantos problemas y que nos quiere jalar a tantas distracciones y tantas cosas, ¿cómo podremos hacerlo? Y vamos a ver de qué contexto sacó un corazón como este que quiere Dios que tengamos, que haga el bien que Dios mismo ha señalado de antemano como norma de conducta. Vamos a ir viendo qué pasó. Encontrando nuestra identidad en el contexto original histórico, rescato las dos frases que las aprendí de Reinaldo desde hace 3 años que
las repito siempre en mi corazón. En Prepárate 180 estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, en el contexto original e histórico. De esa manera no nos perdemos, de esa manera la misma palabra se confirma, y si la Biblia lo dice y la historia lo confirma, yo lo creo. Esta frase ya es mía, que siempre la digo. La Biblia no es parte de la historia está totalmente dentro la palabra del Eterno, nuestro Creador. Y esto lo van a ver a lo largo de la presentación, porque van a ir encontrando nombres, situaciones, cosas que de verdad están reflejadas en la palabra tan claramente y que han sucedido tal vez muchos años antes de cuando realmente se pusieron dentro de la Biblia. También nos preguntáramos cómo millones de años de historia están en la Biblia. Sin embargo, la Biblia es cronológica y esta generación empezó con Adán hace, quisiera que no sé si me podrían poner en el chat, hace cuántos años, quienes han hecho el curso básico o quienes han sido estudiantes, mientras ponen en el chat, yo les voy a comentar un poquito. Acá detrás mío tengo una, una, un cuadro donde efectivamente traté en alguna oportunidad de, de poner años a lo que a las genealogías, a todo lo que decía en la palabra, iba encontrando y quería poner yo contar los años, cuántos años. Cuando me di cuenta y había estado todo hecho, estaban las genealogías desde Adán hasta Yeshua, estaban por años, cuántos años vivió cada persona, todo estaba hecho, la verdad. Pero a ver, no sé si alguien ha puesto ya en el chat cuántos años, casi 6,000 años, gracias, en casi 6,000 años. Pero estamos hablando de millones de años de la Tierra. Según cálculos modernos, el universo en su estado actual tiene una edad de 15 a 20,000 millones de años. El problema es que nuestra comprensión del tiempo es bastante especial porque es corto. Y nuestra palabra, esta Biblia que nosotros tenemos, efectivamente 6,000 años, pero donde ya existen días, años que de verdad tienen una separación grande dentro la misma Biblia, como por ejemplo cuando habla de la creación. Cuando habla de la creación, dice que nuestra comprensión del tiempo, hay un estudio, está afectada por nuestro punto de partida a la hora de medir el tiempo. Dependiendo de dónde estemos ubicados para calcular el tiempo va a ser diferente. Un minuto en la luna va más rápido que un minuto en la Tierra. Un minuto en el Sol iría más despacio. Y por el hecho de que el universo se está expandiendo, el tiempo también está cambiando y dilatándose desde nuestra perspectiva. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el inicio de la creación del universo hasta la creación del hombre? ¿15,000 millones de años o 6 días? La respuesta es ambas cosas. Desde el punto de vista de la Torá, fueron 6 días de 24 horas. Pero como el universo fue expandido y sigue expandiéndose, el tiempo también se ha dilatado. De manera que el primero de los días de la Torá duró 24 horas, visto de la perspectiva del comienzo del tiempo, pero la duración de ese día desde nuestra perspectiva actual, según el científico judío Schröder, es de 8,000 millones de años. El segundo día desde la perspectiva de la Torá duró 24 horas, pero desde nuestra perspectiva actual, la mitad del día anterior, 4,000 millones. Respectivamente, 2,000 millones, 1,000 millones, 500 millones, donde el sexto día, desde nuestra perspectiva actual, sería 250 millones de años. Si sumamos estos días,
tenemos como resultado la edad del universo de 15.750 millones de años, igual que los cálculos que hace una cosmología moderna. Este es un comentario que quería leérselos porque a veces nos es muy difícil entender de verdad cómo engranan la ciencia con la palabra. Y todo es perfecto porque todo es creación del Eterno. Voy a usar esto también para un poquito, es el cuadro que me encanta del gran rescate de esta vida, donde efectivamente desde Adán y Eva que fueron expulsados por el Edén, luego vamos a la parte donde había la maldad incontrolable durante 1700 años, luego viene Noé, son salvados 8, son 350 años de maldad que siguen a esto hasta llegar al llamado de Abraham, para que seamos una sola familia en Génesis 12. ¿Cómo pueden estar millones de años dentro? En Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que ya pasó. La importancia de comprender la historia es que afecta a nuestro presente y nuestro futuro. El Señor ya lo vio y dentro de su plan estaba rescatar a su pueblo de doctrinas, dioses, tradiciones, costumbres, mezcla. En ese plan está el llamado a Abraham, donde no escoge una nación, sino que la forma. Hace nacer una nación de una vez. Ese nacimiento se completa en Sión. La historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. El llamado de Abraham. Génesis 11:28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Verso 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 15:7, y le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Esto también lo menciona Nehemías 9:7, donde dice, tú eres, oh Yahweh, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, que significa Padre de Naciones. Dios llama a Abraham, Génesis 12:1-3. Entonces el Señor dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor hizo una gran nación desde el corazón obediente de Abraham. No escogió, él hizo nacer de una vez una gran nación desde el corazón obediente de Abraham, que buscó al único Dios verdadero en medio del sistema de la idolatría y de dioses falsos hechos por el hombre. Ese es el corazón que nuestro Padre quiere que tengamos tú y yo, que en medio de toda la idolatría que ahora existe, todas las distracciones, todo lo que está en el mundo, todo lo que hay, nosotros solamente busquemos a un único Dios, no dos, no tres, es un único Dios. Oye Israel, nuestro Dios uno es, a ese Dios verdadero en medio de todo este sistema. ¿De qué sistema hablamos? ¿Qué era Ur de los Caldeos? ¿De dónde nace? ¿Qué había ahí?
¿Por qué el corazón de Abraham? ¿Qué pasaba con ese corazón? Para empezar a hablar de historia, comencemos por un poco de geografía. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Parte de las civilizaciones de Mesopotamia que surgieron en torno a grandes ríos, el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Cerca al Nilo sabemos que estaba la civilización egipcia. Entre el Tigris y el Éufrates es donde se instalan los sumerios. En la región a la ribera del Éufrates, donde tenían agua dulce en abundancia y tierra fértil, ahí se instala esta civilización sumeria. Pero es interesante porque en Egipto tenían madera, piedra, metales. Entre el Tigris y el Éufrates era un territorio que tenían sí agua, tenían tierra fértil, pero no tenían metales, no tenían madera, no tenían muchas cosas, piedra incluso, que tenían que aprender a transportar y a comerciar para poder desarrollar su civilización. En ese sentido, que de ahí surgen algunas ciudades más antiguas de la Tierra, más o menos como los 4000 antes de Cristo años, como respuesta a la necesidad de organizarse y dar curso al comercio a larga distancia. De ahí nace, entre otras, Ur, esta ciudad que es mencionada en la palabra y que la conocemos como Ur de los Caldeos. En esas antiguas ciudades sumerias se ven las primeras organizaciones complejas y los templos que tenían en su centro los célebres sigurats mesopotámicos. Estos sigurats mesopotámicos contaban con diversas instalaciones donde cientos de personas servían a sus dioses. Realmente una civilización llena de dioses hechos a su manera, hechos a su forma. Y bueno, esta foto la he tomado de mi Biblia, así que todos me imagino que tienen este mapa para entender dónde estaba Mesopotamia y dónde estaba Canaán. Y más o menos por acá, en Mesopotamia, estaba el padre de Abraham, Taré. Estos templos que tenían en Ur de los Caldeos, tenían los sigurats, que qué es lo que transmitían y qué es lo que hoy en día, cuando tú a alguien le quieres hablar de ese Dios al que amas con todo tu corazón, ¿qué es lo que te contestan? La transmisión de una idea religiosa. Muchas veces, y ahora dada en el mundo más claro, te quieren identificar con una triada, con alguna de las tres, o judaísmo, o musulmán, o el cristianismo. La idea de esa transmisión religiosa jamás estuvo en el corazón de Dios. El Padre nunca dijo que a través de una religión llegaríamos a Él, tampoco a través de un templo y tampoco a través de una construcción totalmente contraria a lo que dice su palabra, de edificar templos hechos por manos humanas, con ladrillos cocidos y con mezcla, como eran ya estas edificaciones que se empezaron a levantar. Cuando nos ha hecho habitar en Sucas en todo este tiempo de la fiesta de Sucot, creo que todos, absolutamente todos los que hemos tenido esa experiencia hermosa, hemos disfrutado de habitar o de estar, por lo menos, sentirnos en medio de una tienda, como estuvo Abraham y estuvo todo ese pueblo, que entendía que en este lugar somos pasajeros y que no estamos permanentemente
para que sea nuestra zona de confort, ni estar tranquilos, sino saber que estamos con esa viva esperanza de ir a una eternidad con nuestro Padre. Estos sigurats, transmitiendo esa idea religiosa, hacían entender a la gente de ese tiempo que eran lugares mágicos que podía existir sobre la faz de la tierra, donde la esfera de los dioses que tenían y la gente podían tocarse, en los que los dioses podían abandonar los cielos en los que moran y descender y caminar entre nosotros como si fueran seres humanos. Yo quisiera de verdad ver en el chat algún comentario. Gracias, Ofelia. Ya me habías puesto 5.678 años más o menos desde el primer tiempo. ¿Algún comentario a qué les refiere esto que querían imitar estas civilizaciones con esto de que realmente sus dioses puedan bajar y caminar y habitar entre los seres humanos? Si podrían ponerme un pequeño comentario en el chat, por favor, ¿a qué les refiere? También hay otro que también pueden comentarme, por favor. Dice, estos sigurats tienen forma piramidal porque ya ha habido descubrimientos con excavaciones arqueológicas y todo, de saber que estaban diseñados para elevarse al cielo, para ascender y tener una capilla que se convierta en la morada de la divinidad y de cuando en cuando baje y more para protegerlos de las pavorosas crecidas de los ríos de Mesopotamia. El sigurat que vemos es el sigurat mejor conservado, que justamente era de Ur. Así que ya, bueno, ya están poniendo Emiliano, Félix, la Torre de Babel, y de verdad ese corazón de querer llegar a Dios por nuestras fuerzas, a nuestra manera, a través de templos. Si vemos cuánta gente todavía hay en el mundo que piensa que yendo a un templo va a estar en esa comunión con Dios. Muchas veces me decían, es que ahí se siente la presencia de Dios. Digo, no tienes que ir a ningún lado, porque la presencia del Eterno habita en tu corazón. O sea, de verdad hay cosas que nos han quedado, de las cuales el Señor nos quiere sacar. Y no nos imaginamos desde dónde venían y por qué. Y ahora estamos entendiendo por qué el Padre le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ahí, sal de ahí. Seguimos. Este Sigurat era dedicado al dios de la luna, entre muchos dioses que tenían. ¿Por qué hacían estos sigurats pidiendo protección de esas pobrosas crecidas de los ríos de Mesopotamia? Dice que el río Nilo, cuando rebalsaba este río, regaba de tal manera los campos en una forma muy calmada, muy tranquila, pero al rebasar sus bordes simplemente empezaba como un riego, de manera que en Egipto el sembrar todo lo que ellos tenían era sencillo, era fácil, porque el río Nilo regaba sus campos de una forma tranquila, sin problemas. Y por eso es que recordé cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y le pide carne, le dice al Señor, recordamos, qué sé yo, los puerros, las delicias que comíamos en Egipto, porque justamente este río Nilo tenía ese rebalse tranquilo, convirtiéndose como una forma cómoda de riego y donde sus campos eran fértiles. Al contrario, estas civilizaciones que estaban entre el Tigris y el Éufrates, que están mencionados en la Biblia en Génesis, donde menciona el Edén y dice la palabra estaba entre el Éufrates y el Tigris, lo llama de diferente forma la palabra, está con otro nombre. Si alguien lo sabe con qué nombre está, es uno de los 4 ríos que está en Génesis 2. Quisiera que por favor también lo ponga en
en el Chad, pero el Tigris está. Estos dos ríos, cuando venía la época fuerte de lluvias y tenía ese rebalse, rebalsaban de manera violenta, de tal forma que ellos eran aterrorizados porque les causaba grandes catástrofes. En ese sentido, estas civilizaciones tuvieron que ser tan diligentes de trabajar canales, llevar material y se hicieron grandes a través de estos problemas, comerciando y haciendo intercambio de las cosas para poder canalizar este río y poder tener subsistencia y sus plantaciones y la siembra y la cosecha y todo eso. De esta manera empiezan a surgir como civilización y surgen ciudades, etcétera, y también elevan estos templos. Una de las primeras fuentes de autoridad fue la casa del dios, donde moraba una de sus divinidades, de las tantas que tenía. En estas civilizaciones, los primeros gobernantes de este mundo sumerio tenían la condición de rey y sacerdote. Qué interesante, ¿no? Yo creo que ya les está recordando y hablando muchas cosas que encontramos en la palabra de nuestro Padre. Ellos ponían gobernantes que tengan esta condición de ser reyes y sacerdotes. Eran sumos sacerdotes que rendían culto a la divinidad. Y esta idea que está fundamentada en la mitología sumeria, donde la realeza no es algo que emana de los hombres, sino que ellos decían que fue ordenada por los dioses para tener intermediarios entre los seres humanos y la divinidad. La cosmogonía sumeria, la visión de los sumerios que no creían en un dios creador, sino que sus dioses eran ordenadores, poniendo orden en una realidad caótica, el caos definido por lo siguiente. En un principio dice que ellos decían que el caos reinaba en el mundo. Había agua dulce y agua salada que estaban mezcladas. Creo que esto nos está hablando fuertemente de todo lo que hemos aprendido desde un principio y que lo que vamos a seguir aprendiendo cuando empecemos a ver la claridad sin mezcla de lo que es la pureza y la hermosura de la palabra de Dios no adulterada. Esta pareja de agua dulce y agua salada engendra nuevos dioses y estalla un enfrentamiento entre sus divinidades antiguas y nuevas. Ellos hacían que sus divinidades y pensaban que tenían generaciones, que habían dioses viejos que engendraban dioses jóvenes y así los dioses jóvenes iban eliminando a los dioses viejos. Finalmente, los dioses jóvenes impusieron a los viejos, liderados por Enlil, señor del viento y la tormenta. Y también me encanta recordar cuando nuestro Señor Yeshua, a él le dicen, ¿quién eres tú? Que aún el viento te obedece. E Inanna, diosa de la fertilidad, de la cual vamos a hablar un poquito más allá. Fueron estos dioses los que establecieron el modo en que debían gobernarse las ciudades. Cada localidad contaría con un dios protector y con un rey que haría de intermediario entre los dioses y los hombres. Imagínense de dónde saca el Señor a Abraham. Cosas impresionantes de esta civilización. Los gobernantes se enterraban a veces hasta con 70 jóvenes. ¿Cuánto sería el poder de convencimiento que tenían que hasta 70 jóvenes en la plenitud de su vida decidían meterse a las tumbas de los gobernantes, beber un veneno y morir junto con ellos y ser enterrados? Han sido descubiertas por razones de tiempo, no he puesto las imágenes, pero simplemente comentarles este hecho para que comprendamos. Perdón,
para que entendamos cómo era, cómo ellos convencían a la gente. Me traslado a nuestros tiempos. ¿Cuánta gente es convencida por doctrinas erradas que, como siempre escuchamos predicar a Reinaldo, que son vendidas con boletos falsos que cuando quieran entrar al avión les van a decir que no son válidos? ¿Cuántas formas de persuadir que probablemente están llevando a muerte no solo a 70 jóvenes, sino a miles? ¿Y cuánta también es nuestra responsabilidad de empezar por nuestras casas, compartiendo la verdad, conociendo la verdad y siendo esforzados estudiantes de la palabra y conociendo también el contexto original e histórico para entender que la verdad y la misma palabra de Dios se confirma a sí mismo? También comentarles de las cosas interesantes que tenía esta civilización es que para poder dirigir todo este movimiento administrativo que necesitaban, porque ya les comenté que tenían un comercio enorme, todas estas civilizaciones tuvieron que dotarse de herramientas como el sello. Ellos crearon la forma de escribir en la arcilla. De hecho, ha sido una de las primeras maneras. En Egipto lo hacían en papiros, pero en estas civilizaciones sumerias, como no contaban, como hemos dicho, con muchas cosas, ellos empezaron a escribir en tablas de arcilla e inventaron los sellos que hasta hoy en día están vigentes. Entonces, aquí vemos una imagen de uno de los sellos y fueron también los primeros en tener ciudades, en desarrollar una civilización urbana y dotarse de estas herramientas administrativas. Lo interesante es que esto llegó aún hasta los persas y a través de civilizaciones nos han legado muchas cosas. Por ejemplo, las operaciones matemáticas y el contar por docenas y medias docenas fue en Sumer donde se empezaron a desarrollar este tipo de matemáticas, de forma de contar y de emplear las primeras calculadoras. Quiero ponerles un ejemplo, no sé si pueden poner un minutito sus cámaras para que hagamos este ensayo muy interesante, como ellos, la docena viene desde ese tiempo y nosotros, por ejemplo, podríamos pensar que ellos empezaron a usar como una de las primeras calculadoras las manos, ¿no? Y podríamos pensar que 5, 5, 10 y 10 y podría ser la calculadora que ellos usaban. Pero lo interesante y también nos lleva bastante a la palabra de Dios sobre el número 12 y el número 24, es que no solo ellos contaban de 10 en 10. Yo les animo a encontrar cómo podríamos con una mano contar 12 y 12. No sé quién se anima a poder decir cómo podríamos con una mano, como lo hacían ellos, contar 12 y 12. Tener la idea de 12, si aquí tenemos solamente 5 y 5. Con las falanges, doctor Mike Bravo. Exactamente, con las falanges. Exactamente. No sé, a ver, Emiliano está intentando contar con las falanges. Tenemos 12 y 12. Era la manera que ellos calculaban y nos dejaron, ¿no? Todo este legado que hasta el día de hoy, cuando vamos a comprar algo, a veces es una docena, y cuando vemos en la palabra del Señor nos habla de 12 apóstoles, 12 puertas, 12 tribus, eh, cuántas cosas más, los 24 ancianos, que de verdad, como les digo, nos conecta a todo. Un peligro de esto, y aprovecho que estamos todos con cámaras y atentos, porque es muy importante mencionar, porque al hacer toda esta investigación he encontrado cosas muy fuertes y también hasta aterradoras
porque ya les decía, podrían enterrar personas y aún generaciones si ponemos oído a las cosas que se encuentran en Internet y las cosas que se encuentran al investigar. Un problema es que hay investigadores, historiadores, gente de ciencia, incluso ciertos ministerios. Encontré uno muy, pero muy peligroso que se llama el caballo de Troya, que miré un poco y no quise mirar más, porque se atreven a decir que lo que está escrito, inspirado por nuestro eterno Dios, ha sido inspirado en estas civilizaciones. Por eso es muy importante entender el contexto original e histórico y comprender que de ahí de Ur, de este lugar, Dios le dice tajante a Abraham, tienes que salir de ahí y tienes que dejar tu tierra, tu parentela, con todo lo que eso conlleva, para escucharme a mí, obedecerme a mí y hacer lo que yo te digo. Lo que veíamos al principio en ese versículo donde dice, para hacer las obras que de antemano ha propuesto, para que nosotros seamos esos hacedores de la palabra de Dios, o hijos obedientes, escuchando al Padre, entendiendo que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía y a todos se conocía. Y hay un montón de pruebas que me extendería muchísimo en esta tarde, pudiendo decirles que están en la palabra de Dios, como ha sido profecías y ha sido cosas que incluso gente que había pensado que estaba descubriendo grandes cosas y va un profeta, o fue a un rey, ¿no? Que estaba pensando que él hizo una maravilla, descubrió todo, y el profeta le dijo, ya 200 años antes que tú hagas esto, ya el Señor habló tal cosa por un profeta. Por eso es que les animo a tener muchísimo cuidado y cuando de verdad vayamos un poco a buscar la parte histórica, todo, estemos tan firmes en la palabra del Señor que no nos dejemos confundir por nada. Y esa es otra de las razones por las que yo sentí en mi corazón compartir esto con ustedes. Voy a terminar con una historia muy interesante, porque todos nos estamos preguntando, y al final, ¿qué tiene que ver la Mesopotamia, todas estas civilizaciones con sus sigurats, con lo que de verdad dice en la palabra de Dios? Y les digo muchísimo, porque de ahí es donde Dios nos ha sacado. Y esta historia termina de una manera muy interesante, así que voy a continuar compartiendo pantalla para que sigamos entendiendo respecto a esta civilización. Vamos a compartir. Nacerá una nación de una vez. Seguimos. Así podemos ver de esta manera que la historia antigua está también en la actualidad, con estas pequeñas cosas, ¿no? La lengua. La lengua que se hablaba en estos lugares, en estas civilizaciones, a pesar de que estaban rodeados de los semitas. Se pueden poner en el chat quiénes eran los semitas. Estaban rodeados, era una civilización sumeria rodeada de semitas, 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 semitas. Y la lengua que hablaban era diferente, pero hasta hoy no se sabe la razón de que a pesar de estar rodeados por semitas que hablaban ya el hebreo de ese tiempo y todas las lenguas semitas, ellos no adquirieron la lengua, quedaron con su propia lengua. Y son historiadores que dicen, doctores en historia, dicen que no saben la razón por la cual ellos quedaron con su propia lengua y no adquirieron las lenguas de estas otras civilizaciones. También esta civilización sumeria tiene su mayor apogeo hace 4.500 años. Por eso ha sido necesario ver ese cuadrito de cuántos años estamos hablando. Vale decir, tenemos 6.000 años o 5.000 y pico que puso Ophelia hasta ahora, 5.700 y tantos,
pero esta civilización ha estado hace 4.500 años. En ese sentido, más o menos por el tiempo de Taré, de Abraham, que es que tiene su mayor apogeo esta civilización. Yo creo que es el tiempo donde el Señor también, cuando estaba en apogeo, esto le dice, deja tu tierra y tu parentela. Asimismo, se ha visto que el número de semitas a lo largo de este tercer milenio antes de Cristo empezaron a expandirse y a infiltrarse en el territorio de los sumerios. Sus ciudades se vuelven más agresivas de los semitas, ¿no? No sé si han puesto en el chat por ahí quiénes son los semitas. No, todavía no, pues, ¿quiénes son los semitas? Empiezan a ser más agresivos y a meterse en las ciudades, estados, y empiezan a crear los primeros estados que incorporan a varias ciudades-estado, ¿no? Nos están dando una imagen también de cómo, por ejemplo, los Estados Unidos están hoy en día divididos, ¿no? Y a tener guerra con los semitas que los rodean, ¿no? Los de esta civilización. El rey guerrero de la ciudad de Ur es desde donde se expande para apoderarse de Ur y de Kish, las principales ciudades. Este rey guerrero llega a crear un mini imperio. Hay una leyenda muy interesante porque cuando celebrábamos las fiestas, yo hablaba a todo el que podía y le decía, qué hermosura haber conocido y estar celebrando las verdaderas fiestas del Señor. Porque las fiestas paganas que estábamos acostumbrados a celebrar realmente que dañan, que como todo lo que es mezcla, caos que hemos visto, lo que era esto y lo que de verdad ha sido transmitido por generaciones, han estado dañando nuestras vidas de una forma tremenda. Y esas fiestas paganas no tienen su origen de hoy o en Alemania, como mucha gente decía, no. Empiezan a originarse en esta idea de estas diosas falsas y dioses falsos, donde desde estas leyendas terminan celebrando algo en la fecha donde no se debe. Damos gracias al Padre que nos ha enseñado a celebrar sus fiestas en sus días señalados, como es su voluntad. Esta leyenda cuenta que había una sacerdotisa de la diosa Inanna. Esta diosa Inanna luego pasa a ser Ishtar, Afrodita y Venus. No voy a dar detalles, pero llegan a ser protagonistas de una de las fiestas paganas que se celebra en el mundo, que es la Navidad famosa. Ella, esta sacerdotisa de la diosa Inanna, tiene amoríos y queda embarazada. Da a luz a un niño y siente tanta vergüenza siendo sacerdotisa de la diosa y toma el niño y lo pone en una canastilla. Nuevamente les pregunto si no les está recordando cosas de la palabra. Sabemos que el mundo, el enemigo y todo lo que es el maligno, siempre trata de copiar e imitar todo el diseño de Dios y obviamente usarlo para volverlo un antidiseño, como dice mi hermana Leslie, que me encanta cómo lo expone y lo enseña. Pone una canastilla al niño y lo pone a las aguas del Éufrates para que se lo lleven abajo. Algo similar como conocemos la historia de Moisés, y algo que me llamó la atención, que tal vez yo no lo conocía, tal vez muchos sí, también había sucedido con Rómulo y Remo, que son arrastrados por las aguas del Tíber hasta que su canastilla llega a lo que hoy es Roma. Si muchas cosas nos hemos tenido que despojar de nuestra vida, de nuestra creencia y de nuestro caminar en el Señor,
Ha sido esa herencia que Roma sigue queriendo imponer, incluso a través de muchas religiones, confundiendo nuestro caminar en el único Dios verdadero con religiones, con templos hechos por mano de hombre, de mezcla, de ladrillo, etc. Creo que sobran las palabras para quienes somos entendidos y tenemos un corazón sensible a la voluntad de Dios y anhelamos y queremos ser obedientes. A pesar de la distancia cronológica que hay hasta hoy, estos sumerios desarrollaron una civilización tan avanzada que los mitos, leyendas y narraciones mesopotámicas se fueron transmitiendo por generaciones. Y como les decía, muchas terminan siendo para la sociedad actual fiestas que de verdad dañan el corazón y hasta dañan a las familias de muchas maneras. Sigo la leyenda porque aquí vamos a encontrar el fin de esta historia y vamos a terminar toda esta tarde de enseñanza. Este hijo de la sacerdotisa de la diosa Inanna se llamaba Sargón. No se ahoga en el río y la canastilla es recogida por un barquero y es criado por él, por un barquero. Se convierte en un joven hermoso y es tan majestuoso que el rey de Kish, de una de las ciudades más grandes, recuerden que Kish y Ur llegan a formar un imperio, el rey lo convierte en su copero. Como les decía, muchas de estas cosas nos están llevando a la palabra de Dios y estamos girando en ella. Sargón empieza a ascender a pesar de su humilde origen. Una noche tiene un sueño extraño donde se le aparece la diosa con palomas, que las palomas eran símbolo de la fertilidad, y le dice que el rey estaba destinado a morir ahogado en su propia sangre y que Sargón estaba destinado a convertirse en rey. Pero así era tan hermoso y tan majestuoso Sargón, no era astuto, ya que va y le cuenta su sueño al rey. Entonces el rey lo manda con un mensaje secreto para el rey de Uma. ¿Qué decía ese mensaje secreto? Pues bueno, se los cuento, porque aquí está solamente con puntos. El mensaje secreto decía: el momento que tú recibas estas tablas, mata a quien te las entregue. Pero lo impresionante es que cuando llega Sargón, la tablilla estaba rota y el mensaje incompleto. No sabemos cómo termina la tablilla, ni qué pasa si se imagina qué seguía el mensaje y lo llega a matar, no lo llega a matar, lo trata de matar, pero sí sabemos cómo acaba la historia y ahí sabemos que no lo mata. La historia termina con que Sargón, que no era sumerio, sino que era semita. Sargón era semita, que venía del corazón de Mesopotamia, que lo llevó el río en una canastilla y fue criado por un barquero. Se convierte no en un rey cualquiera, se convierte en Sargón I de Akkad, en el rey justo que aparecerá referido en las narraciones de la cultura mesopotámica, que construyó un imperio que incluía todas las ciudades sumerias, el Valle del Tigris, el Valle del Éufrates. Yo sé que todos estos términos los están llevando a la palabra de nuestro Dios único y verdadero. Incluso expandiéndose este reino de Sargón hasta Siria. La tradición atribuye a Sargón I la fundación de una nueva capital para su imperio, la ciudad de Akkad, muy cerca de donde se fundaría Babilonia, el imperio acadio. Cuando se convierte en el que ha recorrido las 4 regiones
que ha sometido al norte, al sur, al este y al oeste una titulatura, Señor de las 4 partes del mundo, que queda aún hasta el rey Darío y Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Cuando yo vi esto de que este rey adquiere una titulatura que era el Señor de las 4 partes del mundo, del norte, del sur, a este y oeste, y cuando vi nuestro manual de las fiestas, donde habíamos puesto algo que no es de la ley escrita, pero sí es algo muy bonito de la ley oral, que dice que nosotros hagamos un ramico de las hojas de los árboles descritos en la palabra, más la sidra, y lo tomemos y el día del 8º día, el primer día de la fiesta de Sukkot, tomemos eso y podamos orar levantando nuestras manos al norte, al sur, al este y al oeste, diciendo que nuestro Dios único verdadero es Señor de toda la tierra y de su plenitud, y que Él reina en el norte, en el sur, al este, oeste, arriba y abajo, en todo lugar, porque es el Dios todopoderoso, el único Dios. Ahí entendí por qué muchas veces nuestros hermanos que nos enseñaron todas estas cosas de la ley oral hacían esto, y también lo hicimos con todo el corazón, declarando que nuestro Dios, porque todas estas tradiciones paganas y todos estos reinos que tenían dioses falsos y que aún a sus gobernantes los endiosaban y los hacían intermediarios entre sus dioses y el hombre, declaraban a un ser humano como el señor de estas 4 latitudes. Cuando este rey crea el imperio acadio y el corazón de Mesopotamia lentamente se desplaza al territorio de los acadios, este se desplaza a la vecina de Acaz, que era la ciudad de Babilonia. Y ahí empieza a surgir la civilización babilónica. Apocalipsis 14:8 dice, un segundo ángel lo seguía, proclamando, por fin cayó la orgullosa Babilonia, la que emborrachó al mundo entero con el vino de su desenfrenada lujuria. Apocalipsis 17:5. Escrito en su frente tenía un nombre misterioso, Babilonia, la poderosa, la madre de todas las prostitutas y de todas las aberraciones de la tierra. Apocalipsis 18:2. Y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecida. Aquí termina la presentación y voy a pedirle a Cinti, a nuestra preciosa Cinti, que por favor concluya como siempre lo hace. Gracias, Geraldine. Qué tremendo. Gracias por hacer el estudio, la investigación y prepararte y dejar que Dios te use y fluya a través de tu vida. Dios te bendiga mucho. Y bueno, yo me quedo con algo que dijiste que me encantó, que es la historia está dentro de la palabra de Dios. Y es verdad, o sea, no es al revés, la historia está dentro de la palabra de Dios. Es en inglés history, que decían como su historia, o sea, la historia de él, ¿no? Su historia. Entonces esta es historia de Dios, es tu historia, es mi historia, es nuestra historia. Entonces, gracias, muy lindo de entender, o sea, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Necesitamos tenerlo claro en todo tiempo para no desviarnos del camino. Amén. Acompáñenme a orar, familia. Padre eterno, creador de lo visible y lo invisible, gracias que en ti estamos completos, pero sin ti estamos perdidos. Guía nuestros corazones porque te necesitamos cada hora del día.
En ti estamos libres. Gracias por ser nuestro Salvador y nuestro defensor. Queremos alabarte para no caer en tentación. Y cuando ya no podamos estar de pie, Cristo sea nuestra esperanza. Que cada uno aquí encuentre y entienda su identidad como hijos y ciudadanos de tu gran nación. Que usemos la historia para entender el presente y el futuro y entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Haznos sensibles a reconocer la mezcla para no ser partícipes de ella. Porque tú reinas al este, al oeste, al norte, al sur, arriba y abajo, Señor. De ti toda rodilla se va a doblar y te va a adorar por la eternidad. Gracias por cada persona que se conectó. Gracias por Geraldine. Gracias por mi esposo. Que tu voluntad se haga en su vida, Señor. Confiamos en que estamos en el hueco de tu mano, Señor, y que tú tienes lo mejor para nosotros. Oramos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.